En esta tarde tenemos entre nosotros el matemático Carlos Castro Correa, director de análisis de datos abiertos de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República. También tenemos con nosotros la maestra Saraí Salvatierra del Centro de Análisis e Investigación Fundar del área de Transparencia y Rendición de Cuentas. Nos acompaña el doctor Juan Ricardo Montes Gómez, director de la Biblioteca Melchor Ocampo del Senado de la República. Esta mesa que estamos convocando, como ustedes pueden ver, es una mesa de análisis donde estamos juntando personas que tienen mucha experiencia en gobierno abierto, desde la visión del gobierno federal, desde la visión de la ciudadanía y desde la visión bibliotecológica. Me voy a permitir una breve introducción a esta mesa. La importancia de la temática se ve reflejada en la cantidad exponencial de documentos recuperados bajo gobierno abierto en la base de datos internacional LISA del 2000 al 2009, donde hubo 373 registros. Del 2010 a la fecha, estamos contando con 372 registros. Casi estamos igualando lo que hemos visto unos 5 años anterior. Mientras que en el Sociological Abstract del 2000 al 2009 se recuperaron 643 registros y del 2010 a la fecha podemos ver que hay un incremento exponencial de 455 registros. Las revistas especializadas sobre gobierno y democracia se han dedicado fascículos completos que traten temas de gobierno abierto y participación pública, factores claves en el proceso para el éxito del gobierno digital, entre otras. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en el documento Open Government, Fostering Dialogue with Civil Society, publicado en el 2003, empieza a hablar de la administración abierta como una plataforma base para implantar sólidos marcos teóricos, institucionales y políticas que rijan el acceso a la información, la consulta y la participación pública en la materia que contribuyan a mejorar la política pública, a luchar en contra de la corrupción y en incrementar la confianza de la sociedad de la administración. Años más tarde, la misma OCDE considera el gobierno abierto como la transparencia de acciones del gobierno, la accesibilidad de los servicios públicos e información, la capacidad de respuesta del gobierno a las nuevas ideas, demandas y necesidades. Sobre lo anterior, Raúl Aluja realiza una reflexión y manifiesta lo siguiente: que el gobierno abierto es aquel en que las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos pueden conocer cosas, obtener información relevante y comprensible, hacer cosas, obtener servicios y realizar transacciones desde y con el gobierno y crear cosas, es decir, participar en el proceso de toma de decisiones. Todo lo anterior conduce, de una manera u otra, a entablar un constante diálogo con el ciudadano, con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, tomar las decisiones basadas en necesidades y preferencias, y facilitar la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que prestan y comunican todo lo que deciden, hacen de forma abierta y transparente, como lo afirma Calderón y Lorenzo. Como todos sabemos, el gobierno abierto está fundamentado en la transparencia, la colaboración, la participación y sostenido por los principios generales de disponibilidad de la información sobre las actividades gubernamentales y el aumento del acceso
a las nuevas tecnologías de información para la apertura y la rendición de cuentas. A nivel nacional, el Estado mexicano ha asumido compromisos en diversas cumbres, como la celebrada en República Dominicana, en Bávaro en el 2002, y las cumbres mundiales de Sociedad de la Información celebradas en Ginebra y Túnez del 2003 y 2005, tocante a la temática. Además, al revisar el Global Right to Information Ranking, consultado el 3 de septiembre de este año, México se sitúa en el número 9 después de Salvador, entre 150 países. Eso quiere decir que estamos muy bien y nos van a platicar los colegas. Considerando lo anterior, estimo que el gobierno abierto tiene un impacto en lo económico, lo político, lo social, lo estratégico, en la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo cual surgen las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las acciones por parte del gobierno federal para el logro del gobierno abierto? ¿Cuáles son los avances que se pueden percibir del mismo? ¿Cómo ha impactado el gobierno abierto o este concepto en la sociedad en general? ¿Cuáles han sido los retos para incrementar el valor de la información en este modelo de gobernanza? ¿Cómo se ha transformado la relación gobierno-sociedad? Para dar respuesta a estas interrogantes, contamos con el matemático Carlos Castro Correa, la maestra Saraí Salvatierra y el doctor Juan Ricardo Montes. Voy a ceder la palabra al maestro Carlos Castro Correa, director de análisis de datos abiertos de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República. Por favor. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Originalmente me parece que estaba contemplada la maestra Ania Calderón, pero por diversas razones no puedo venir, pero pues aquí estoy para participar en el foro. Quiero retomar un poco la introducción que hizo el doctor Egbert y quiero contarles un poco de qué es esto de gobierno abierto, de cómo lo vemos en la Oficina de Presidencia de la República y sobre todo qué es lo que estamos haciendo. Yo entré hace más o menos 2 años a trabajar ese equipo. No sé si sepan, pero la Coordinación de Estrategia Digital es una oficina que se creó en esta administración porque México por primera vez se dio la tarea de hacer y de aplicar una política nacional de datos abiertos. Se divide, las responsabilidades de la coordinación son muchas, entre ellas el tema de datos abiertos y gobierno abierto que se trata en el mismo equipo en el que estoy yo. Entonces, estos dos son temas de la mano, el tema de datos abiertos y toda esta tendencia de querer información y juntar información, analizar datos y grandes cantidades, que ahora le dicen Big Data. Hacemos cosas de ese estilo y pues les cuento un poco. Como les decía, hace 2 años se empezó a hacer esta tarea como de forma general y no fue sino hasta después de más o menos 1 año y medio que se promulgó o se hizo oficial un decreto por parte del presidente en el que todas las dependencias federales están obligadas a publicar datos y por si no lo saben, la página en la que ustedes pueden encontrar todo lo que les voy a mencionar es datos.gov.mx, en donde todas las dependencias federales van a estar publicando datos, pero quiero aclarar que público no es abierto y es una de la esencia de lo que estamos haciendo. Una información pública no necesariamente está en un formato libre, no necesariamente es una licencia abierta, ni está ni cumple con otros requisitos técnicos. Lo que nosotros estamos haciendo es no solo decir esta información puede servir para innovar, le puede servir a una empresa, le puede servir al propio gobierno, sino además estamos haciendo todo el esfuerzo técnico para que la gente que usa la información y la gente que analiza datos los pueda bajar y los pueda utilizar sin ningún problema, ¿no? O sea, lo que nosotros tratamos a final de cuentas es eliminar las barreras, muchas veces no creadas intencionadamente, entre la persona que quiere acceder a una información y que tiene derecho, que es un ciudadano, un investigador, y quien la tiene, que es el gobierno. Entonces, a lo largo de esta etapa, ya hay más de 50 dependencias en el sitio que les mencioné,
tenemos miles de descargas de estos datos, el INEGI también ya publica información. No sé si algún investigador aquí conoce el DNUE, pero el DNUE también ya están datos abiertos, era una información que antes se cobraba, y eso no estoy diciendo que fue gracias a nosotros, sino gracias a esta política y a la colaboración entre el gobierno, las instituciones, las universidades, los institutos autónomos, es como ha ido avanzando. Entonces, precisamente el área que yo dirijo, decimos, bueno, ya estamos abriendo esta información, pero ¿cuál es la mejor forma de que una persona que nunca ha estado en este tema de datos abiertos, que nunca ha estado familiarizado con la información, cómo tú puedes hacer que una persona entienda por qué tiene que abrir los datos, ¿no? Entonces lo que hacemos son proyectos de análisis de datos basados en información pública, información abierta y en miles otros de recursos para contestar una problemática real. Les voy a poner un ejemplo que les digo, todo esto lo pueden checar mejor en la página con detalle. Hace como 6 meses empezamos a abrir información de la Secretaría de Turismo y dentro de esa información nos encontramos que la Secretaría de Turismo también tiene esta corporación llamada Ángeles Verdes, que son todos estos, la corporación que ayuda en las autopistas, que brinda auxilios vial. Y nos dimos cuenta que tenían muchísima información que podía ser muy útil desde el punto de vista estadístico, matemático, pero sobre todo que podían ayudar a resolver un problema o a hacer más eficiente su propia corporación. Cuando ustedes son atendidos por la corporación, registran mediante un GPS y un celular no solamente el lugar en donde ocurrió el accidente o la atención vehicular, sino más de 50 variables asociadas. El número de turistas, la hora, el día, en qué autopista es, el clima, muchísimas cosas que es como un tesoro para estrategias de prevención. Entonces lo que empezamos a trabajar con ellos es decir, bueno, tú ya sabes dónde ocurren los accidentes, tienes también las rutas de todas tus patrullas, ¿por qué no transformamos esto en un problema de investigación y decimos, ¿cómo le haremos para minimizar la distancia entre la patrulla más cercana y el momento en el que ocurre el siguiente accidente? Eso se convierte de algo que empezó por algo tan abstracto como política de datos abiertos o gobierno abierto en algo que puede operar y que puede hacer que cambie realmente cómo funciona una corporación. Se convierte en un problema matemático mucho más complejo y a final de cuentas todo ocurrió a partir de que el gobierno y la gente que tiene los datos entiende que la información tiene que ser abierta. Por otro lado, en México también es presidente del Open Government Partnership, que es digamos la Alianza Mundial de Gobierno Abierto, y precisamente a finales de octubre es la cumbre global, tiene sede en México, es una cumbre a nivel ministerial donde viene gente de todo el mundo. México me parece que tiene buenas cuentas que entregar, pero viéndolo también desde dentro del equipo, todavía hace falta muchísimas cosas por hacer. Entonces es importante que no solamente el gobierno o las instituciones, sino toda la gente, el público en general tiene que estar inmiscuido en esto. Si no saben qué son datos abiertos, es bueno que lean la página. Si no saben para qué es el gobierno abierto, también es bueno que revisen toda esta información, porque solo de estas formas muchas veces los problemas no son necesariamente técnicos o no son tan complejos, sino el problema es ponerse de acuerdo y que todos vayamos hacia el mismo lado. Y ahora ya para ceder la palabra, quería mencionarles, México recientemente hizo una visita a la ONU, una delegación mexicana, el presidente, la licenciada Alejandra Lagunes, que es la coordinadora de la estrategia digital, donde México presidía una de estas juntas, pero además si recuerdan en el año 2000 se firmaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio y durante 15 años todos los países se comprometieron a tomar acciones basadas en evidencia para contrarrestarlos. Uno de ellos es el objetivo, la reducción de la tasa de mortalidad materna, que también ahí van a encontrar algo muy interesante que estamos haciendo, pero justo se venció el plazo y ahora tocaba evaluar y los siguientes pasos. Ahora se define una agenda de aquí al año 2020-30, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a cargo del licenciado Gabriel Rivera Conde, también de la Oficina Presidencial de la República,
nos dimos a la tarea de utilizar este movimiento de datos abiertos que está dentro del gobierno para que México no llegara como miembro o a presidir solamente una junta ahora en la ONU, sino si ustedes acceden al sitio datos.go.mx/Agenda 2030, van a encontrar que México ya publica información sobre 11 de los 17 objetivos que recién la semana pasada se propusieron de forma oficial. Tenemos 104 indicadores a niveles, algunos municipal, por grupos demográficos, estatales, nacionales, muchísimas cosas que se hicieron dentro del equipo de datos abiertos hace como unas 4 semanas, y ahora hay una plataforma ya lista basada en estos principios que nos puede servir a dar un paso adelante para que de aquí a 15 años los resultados sean mejores. Entonces, esa plataforma también me hubiera encantado presentárselas aquí, pero creo que es mucho mejor porque estamos considerando un amplio perfil de gente que puede usar el portal. Desde alguien que solo quiere saber y entrar de qué trata esto, hasta alguien que quiere hacer un estudio un poco más formal o estadístico, tiene acceso a los datos, a los metadatos, y ahí hay muchísimas visualizaciones que exceden lo tradicional, que es hacer solo un mapa o solo hacer una gráfica. Verán que pueden encontrar muchas cosas. Y pues todo surge a partir de algo que, les digo, yo tampoco tenía idea de que era datos abiertos ni gobierno abierto hasta que entré, pero esta es una forma muy evidente de mostrar y de trasladar un mensaje tan abstracto a algo que puedes ver cómo funciona. Muchísimas gracias, matemático Carlos Castro. Vamos a seguir con la participación de la maestra Saraí Salvatierra. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Y bueno, le quiero agradecer a todos la invitación. Desde Fundar justamente estamos muy comprometidos con estos temas. Yo pertenezco al área de transparencia y rendición de cuentas. Fundar pues es una organización de la sociedad civil que realiza incidencia con base en evidencia, con un enfoque de derechos humanos. Y justamente estos temas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana son parte de su agenda. Sobre todo Fundar ha sido impulsor y ha participado para la creación de la Alianza por el Gobierno Abierto que ha sido mencionada, y también ha implementado junto con otras organizaciones la Alianza por el Parlamento Abierto, porque buscan incluir la participación ciudadana, una efectiva participación ciudadana en esta nueva plataforma de colaboración. Entonces me gustaría comentarles cómo consideramos o cómo vemos nosotros esta nueva modelo de gobernanza que es gobierno abierto. Justamente el gobierno abierto surge de el fracaso de la democracia representativa que no puede cumplir o generar un contexto favorable para poder establecer condiciones adecuadas para los ciudadanos, e incluso hay la omisión de incluir a los ciudadanos en esta toma de decisiones. Entonces, el gobierno abierto está enfocado en distintos pilares, que es la transparencia, que es la mayor apertura de la información, también es que cada vez sea más accesible esta información, y también la rendición de cuentas, que implica que existan las reglas y los mecanismos para poder exigir a los ciudadanos las acciones que están llevando a cabo, perdón, a los gobernantes las acciones que están llevando a cabo. Y todo esto, como lo vienen mencionando, es con datos abiertos, con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación que transforman la información de tal forma que puedan generar un valor agregado para que se puedan utilizar en la sociedad. Esto fortalece la participación ciudadana. Esto hace que la ciudadanía se movilice, pueda opinar, pueda señalar los puntos de vista y pueda colaborar junto con el gobierno para el diseño, la implementación, la elaboración incluso de las políticas públicas y de los servicios que invariablemente les afectan. Entonces, así concebimos el gobierno abierto, no solamente la mayor apertura de la información, sino incluso esta información como parte o como el motor para la participación ciudadana. Sin embargo, a pesar de este compromiso que, como ya hemos escuchado, México ha adoptado, hemos visto desde la práctica que las autoridades gubernamentales pues tienen también prácticas que son ocultistas de la información y que merman la información. Entonces yo creo que es muy importante que desde la base los sujetos obligados garanticen la transparencia, cumplan con sus obligaciones de transparencia proactiva y también garanticen el derecho de acceso a la información. Sin la información no es posible la participación.
¿no? Entonces, me gustaría platicarles un poco sobre cómo estos ejemplos, estas prácticas de los sujetos obligados que nosotros hemos observado, que han implementado cada vez más, llegan a mermar este derecho de saber, llegan a mermar la obtención o la apertura de la información y en consecuencia la transparencia y la participación ciudadana. Y justamente quisiera mencionar por qué entonces la información pública es de gran importancia. Al final, la información pública permite que los ciudadanos puedan observar cuál es la agenda que se está discutiendo, cuáles son las medidas que se van a tomar en torno a esa agenda, puedan evaluar si esas medidas son adecuadas, esas medidas realmente funcionan para la ciudadanía o si no se están tomando en cuenta políticas que incluso deberían de tomarse en cuenta. Es importante porque nos permite evaluar cómo están llevando a cabo estas funciones. Y incluso la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocen que la información y el acceso a la información son una herramienta para poder ejercer otros derechos humanos. Como herramienta permite un control ciudadano de la gestión pública y permite que los ciudadanos puedan observar de cerca qué es lo que está pasando, cómo se están tomando las decisiones, y evaluar, poder también exigir la rendición de cuentas. Entonces, es muy, muy importante que nosotros seamos conscientes y que las autoridades, sobre todo, sepan que esta obligación de transparentar y la obligación de permitir el acceso a la información también va a llevar a que cada vez más se aperture la participación ciudadana. Estas prácticas a las cuales me he referido es las declaratorias de inexistencia de la información que se llevan a cabo cuando se ejerce este mecanismo de acceso a la información. Cuando la información no está transparente, cuando no está transparentada, cuando no cumplen con esta obligación de hacer pública, por ejemplo, en sus portales de transparencia, las acciones que están llevando a cabo, entonces eso conlleva que los ciudadanos puedan ejercer este mecanismo de acceso a la información, lleven a cabo el ejercicio del derecho. Sin embargo, a pesar de que la Constitución establece que el acceso a la información es público y que las autoridades están constreñidas a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones, pues hemos observado que cada vez más declaran que la información es inexistente. De acuerdo con datos del propio Instituto Nacional de Transparencia, al año se realizan alrededor de 130,000 solicitudes, de las cuales 7,000 solicitudes son declaradas inexistentes. Si lo ponemos como en una balanza en estas limitaciones de acceso a la información, por ejemplo, en el caso de reserva, las declaratorias de inexistencia tienden a ser mucho más grandes que incluso las propias reservas, y cada año practican estas declaratorias que evidentemente merman el acceso a la información y la transparencia de las obligaciones. Me gustaría poner dos ejemplos. Hay muchos, de hecho, en la práctica, cuando nosotros realizamos investigaciones, pues nos damos cuenta de ello, ¿no? No podemos acceder a la información que debería estar ya transparentada, lo tendremos que hacerlo por medio del ejercicio del derecho de acceso a la información, y pues nos encontramos con estas prácticas ocultistas. Por ejemplo, en Fundar se está llevando a cabo o se realiza un proyecto de publicidad, del gasto de publicidad oficial, que mide justamente cómo el gobierno federal hace este gasto, ¿no? Y cada año se publica un índice por parte de Fundar y Artículo 19 que justamente señala cómo se va haciendo el gasto, cuál fue el gasto ejercido en contraposición con el gasto aprobado. Y los resultados de este año es que al menos 9 entidades federativas declararon que la información no existía, ¿no? Entonces vemos que los comerciales en donde el gobierno federal se hace publicidad, incluso los gobiernos locales, pero en el momento de hacer las solicitudes pues declaran que la información no existe. Otro ejemplo importante es esta política que nosotros hemos escuchado mucho, que es una política en materia de derechos humanos y migración, que se llama Plan Frontera Sur, en donde el gobierno federal pues señaló que se iba a implementar para poder combatir la violencia generalizada en el sur del país y poder proteger los derechos humanos de los migrantes que transitan por esta parte de nuestro país. Durante un año que nosotros solicitamos la información, el gobierno federal declaró que esta era inexistente, ¿no? Entonces, estuvo un año, la información no existía, fue a lo que nos decían. Entonces, esta política se implementó durante un año sin ningún tipo de lineamiento. Realmente lo que nosotros observamos es que las declaratorias de inexistencia de la información nos pueden suponer que uno
la información se oculta, todavía existen resistencias a la apertura de la información. Dos, que tampoco existen buenas prácticas archivísticas, porque entonces existen desastre en los documentos que los imposibilita poder localizar y en consecuencia declaran que la información es inexistente porque no la pudieron pues localizar dentro de ese mundo, ¿no? Creo también importante, y me gustaría detenerme un poco aquí, que también se deben de adoptar adecuadas políticas de documentación, porque esto contribuye a que se mejore el acceso a la información. Y la última es que entonces las autoridades gubernamentales no están documentando lo que están en obligación de documentar. Deben de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones para poder generar la información. Y no lo están haciendo. Entonces, también es muy importante porque al no generar la información, entonces están limitando la participación ciudadana y están limitando la rendición de cuentas y la verificación de la toma de decisiones. A mí me gustaría terminar esta participación solamente señalando que justamente ahí está el valor de la información, ¿no? El valor de la información es indispensable para poder aperturar la participación ciudadana. Al final, gobierno abierto significa no solamente que las autoridades gubernamentales cumplan con los compromisos adquiridos de transparentar, de la rendición de cuentas y de los datos abiertos, sino también que la ciudadanía cada vez sea más participativa, porque gobierno abierto es eso, es una relación de cooperación y corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía para poder tomar las decisiones. Muchísimas gracias, maestra Saraí Salvatierra, por su intervención, y vamos a seguir con la intervención del doctor Juan Ricardo Montes Gómez, por favor. Gracias, doctor. Yo también agradezco a la universidad, al instituto, a todos ustedes su asistencia. Mi participación en este caso es referente al Parlamento abierto. En ese sentido, yo creo que es importante primero considerar qué es el Parlamento, ¿no? El Parlamento efectivamente es un órgano de Estado, es decir, depende de la estructura de división de poderes de un Estado o de una nación, ¿no? Bajo esas consideraciones, el Parlamento también es un sujeto obligado que tiene que transparentar la información en razón de que utiliza recursos públicos. Teniendo esta idea de que el Parlamento como un órgano de Estado, en México tenemos dos cámaras de representación, la Cámara de Diputados a nivel federal y la Cámara de Senadores en el mismo nivel de gobierno. A nivel de la República Mexicana tenemos 31 entidades federativas que tienen también un Congreso local. Y en el Distrito Federal contamos con la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Todos estos legisladores son representantes populares y en ese sentido sus funciones en realidad estriban ciertamente sobre lo que es el aspecto de orden legislativo, es decir, la creación, la generación de leyes que impactan directamente sobre la convivencia de la sociedad. Pero también esta idea de la representación es que surgen de esta soberanía popular. A través de las elecciones es como nosotros determinamos quién llegará a la Cámara a representarnos en ese sentido. Por otro lado, tienen las cámaras la obligación de estar supervisando un efecto de control sobre el poder ejecutivo, sobre el gobierno federal para las cámaras federales y para el gobernador de la entidad federativa correspondiente en tratándose de la cámara local. Una vez que pues podemos entender que el Parlamento también es un órgano de Estado y que se vincula en esta división de poderes en la que efectivamente hay unos pesos y contrapesos que establecen en el Estado cuál es su funcionamiento y la decisión de tomar recursos públicos para determinar ciertas acciones, es importante considerar que el Parlamento entonces debe de sujetarse a las leyes de transparencia, ¿no? Ellos mismos las elaboran. Las leyes de transparencia que se acaban de aprobar
son la Ley Federal de Transparencia y la Ley General, en donde la Ley General hace una concurrencia entre las localidades o las entidades federativas con la federación, de tal manera que los órganos encargados de vigilar directamente el asunto de la transparencia están vinculados directamente con el IFAI a nivel federal y con finalmente con los institutos de vigilancia de las entidades federativas. La evaluación parlamentaria se ha llevado a cabo ya a nivel internacional a través de la Unión Interparlamentaria, y la Unión Interparlamentaria ha determinado que es muy importante que los representantes populares también transparenten toda su información. En esta declaración de transparencia que se hizo partícipe el gobierno mexicano dentro de lo que es el Parlamento Abierto, es importante que cada uno de estos órganos de Estado puedan transparentar o dar noticia de las actividades meramente administrativas, por un lado, y por otro lado de las actividades enfocadas de manera primordial a todo lo que es la gestión de carácter parlamentario. ¿Qué significa esto? Por un lado, toda la información administrativa pues tiene que ver con los estados de cuenta, con el financiamiento propio de cada uno de los grupos parlamentarios, con las actividades con recursos públicos que realizan cada uno de los legisladores, con tener de manera proactiva, transparente, en los sitios electrónicos, lo que son sus manuales de organización, las evaluaciones de las contralorías internas. Eso es propiamente lo que se maneja dentro del ámbito administrativo. Por otro lado, en el ámbito parlamentario, se trata de conocer o de que el Parlamento de manera proactiva también ponga a publicidad de manera extensiva toda la actividad que se realiza de manera individual por cada uno de los legisladores por un lado, pero también de manera grupal en lo que son cada una de las comisiones, dependiendo de las áreas de la administración pública que se analizan respecto de lo que son iniciativas, puntos de acuerdo, actividades que el Parlamento o el Congreso de la Unión en este caso, o cada una de las cámaras de manera individual, genera como instrumentos para generar lo que se llama el sistema jurídico mexicano. A partir de la Semana de la Transparencia, en la que se dio la Alianza para el Parlamento Abierto, de la que también ya se han informado, se establecieron 10 principios básicos que me gustaría también ponerlos del conocimiento de todos ustedes. En primer lugar, el principio del derecho de acceso a la información, en el que de lo que se trata es de que cada uno de los parlamentos, ya sea a nivel federal o a nivel local, organicen la información de manera sencilla y expedita para que el ciudadano en general pueda tener acceso a esta información. El segundo principio es la participación ciudadana y la rendición de cuentas. A través de mecanismos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, el Parlamento ha impactado directamente sobre el sistema jurídico, sobre el conjunto de leyes, para que la ciudadanía pueda tener acceso a las actividades propias e influir directamente sobre el proceso legislativo. La información parlamentaria, aquí lo que tenemos es el tercer principio de esta alianza parlamentaria del Parlamento Abierto. El tercer principio sería la información parlamentaria, es todo el conjunto de piezas documentales, desde la iniciativa, la exposición de motivos, los dictámenes generados al interior de cada una de las comisiones, que permiten tener cuál es el espíritu de la ley, hacia dónde va encaminada, cómo va a impactar directamente a la sociedad. El cuarto principio habla o se refiere a la información presupuestal y administrativa. Como les decía, dentro de cada uno de los parlamentos debe de haber todo este mecanismo de análisis de los presupuestos y la forma de financiarse. El sexto principio sería el de la información sobre los legisladores y los funcionarios. Aquí lo que interesa saber o conocer es cuáles son sus declaraciones patrimoniales, cuáles son sus declaraciones de interés y cuáles son sus declaraciones fiscales, ¿no? Si las llevan en orden, si hay algún
desvíos respecto de fondos públicos que se vean reflejados en este tipo de declaraciones. Es importante también que el Parlamento tenga un archivo, esta información histórica que se relaciona con toda la actividad administrativa y parlamentaria, pero vinculada directamente a datos abiertos y a un software libre que permite el acceso a través de las páginas electrónicas. El séptimo principio sería el de datos abiertos y software libre, que sea posible hacerlo a través de un Big Data, ¿no? Que sea posible bajar una cantidad inconmensurable de datos para poderlos reutilizar, ¿no? A través de estudios que permitan hacer un análisis referente a cuál es la eficiencia del gasto, ¿no? Básicamente. El octavo principio se refiere a la accesibilidad y difusión. Aquí seguramente ustedes ya han tenido la posibilidad de ver el canal del Congreso. El canal del Congreso tiene una programación muy amplia, pero básicamente dentro de lo que son los periodos de sesiones de las actividades parlamentarias, se puede uno informar sobre una sesión determinada, cuáles son las comparecencias, la actividad propia del informe de gobierno. En este momento en el Congreso se está llevando a cabo la glosa del informe, en donde cada uno de los secretarios de Estado van a comparecer en este día de control, ponen ante el Congreso de la Unión cuáles son las actividades que se han realizado y cuál es la gestión que se ha llevado a cabo. Por otro lado, en el noveno principio tenemos los conflictos de intereses. Aquí habría que ver que dentro del Parlamento y todos los parlamentos hay intereses propios de cada uno de los factores reales de poder, ¿no? Aquellos detentadores de poder que no necesariamente son oficiales o están incluidos en lo que es el esquema parlamentario o gubernamental. Estamos hablando de sindicatos, tal vez grupos de industriales, y habría que ver que tenemos necesidad de un registro de cabilderos para saber cómo está negociándose la elaboración de leyes enfocadas a determinados intereses y ver si efectivamente el legislador no está vinculado con esos intereses para que haya un conflicto precisamente de intereses. Es el noveno principio. Y finalmente el décimo principio, que es legislar a favor del gobierno federal, a favor del gobierno abierto. A nivel federal, como les decía, tenemos la Ley Federal de Transparencia y se acaba de desarrollar inicialmente la Ley General de Transparencia, que hace una vinculación entre las entidades federativas básicamente y el gobierno federal. A través de las organizaciones civiles ha sido posible dar un empoderamiento a la sociedad. Este empoderamiento radica fundamentalmente en la posibilidad de que bajo este noveno principio el Parlamento genere leyes a favor del gobierno abierto. Y en ese sentido, en 2015, en abril de este año, se hizo un diagnóstico del Parlamento abierto. Ese es un reto que tenemos que generar. El diagnóstico, en términos generales, ha establecido que solamente tenemos una calificación de 8%, de 8 respecto de todas las actividades enfocadas a la evaluación de los principios establecidos con antelación, ¿no? Es decir, tenemos 8 en derecho a la información, tenemos en accesibilidad y difusión un 59%, en información parlamentaria tenemos 57, 5.7, en información histórica tenemos 5, en participación ciudadana y rendición de cuentas tenemos 3.9, en información sobre legislación y las actividades de los servidores públicos tenemos 3.7, en información presupuestal y administrativa tenemos 2.5, en legislación a favor del gobierno abierto tenemos 2.9, hace falta aún legislar en las entidades federativas, y en datos abiertos y no propietarios tenemos apenas un 0.3%. Entonces en realidad estamos reprobados, ¿no? Parece ser que se ha hecho bastante, pero aún falta todavía por hacer, realizar un gran trecho, ¿no? En términos de lo que es legislar en materia de transparencia.
A nivel internacional tenemos la participación de la IFLA, que ha generado las directrices para bibliotecas parlamentarias, y siendo este un foro en el que queremos ver también cuál es la participación de la biblioteca en el aspecto del Parlamento abierto. Las bibliotecas parlamentarias deben tener un papel verdaderamente primordial al respecto, ¿no? Además de que tenemos que los archivos no han desarrollado, digamos, de manera amplia todo su espectro de posibilidades de servicios de información, las bibliotecas deben de impactar directamente sobre el análisis de la información, la organización y desarrollar mecanismos que permitan este acceso a la sociedad y generar un nivel mayor de participación ciudadana en ese sentido. También tenemos las directrices para los servicios de investigación parlamentaria que apenas se generaron en 2013 y finalmente hasta hace poco en el 2013 a principios de 2014 se generaron las directrices para el uso de los medios sociales de comunicación para los parlamentos en el mundo. ¿Qué significa esto? Que a través de las redes sociales se ha también procurado, se trata de que los parlamentos a través de sus bibliotecas o de sus entidades o estrategias de comunicación con la sociedad puedan hacer uso de Twitter, de Facebook para generar un mayor nivel de transparencia y de participación ciudadana. Pues creo que en general es lo que hasta el momento podemos referir al respecto. Muchísimas gracias, doctor. De las comparecencias que hemos tenido, y la reflexión que me queda es que en cuanto a la relación gobierno-sociedad ha habido transformación, pero no la transformación que se desea. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esos retos que tenemos que afrontar para incrementar esa transformación y cuál es el papel que la información tiene que jugar en toda esta parte? Por favor, matemático. Carlos. Sí, pues como decía, los retos, pues es que falta muchísima información todavía. Nada más que quisiera aclarar algo como que siempre surge en conferencias cuando alguien no ha escuchado el tema de datos abiertos. Datos abiertos no es igual a transparencia. Va de la mano, pero no es exactamente el mismo. La relación, digamos, nosotros cuando una dependencia nos dice, bueno, ¿qué datos empiezo a abrir? Pues lo inmediato es, pues abre en primer lugar la información que más te solicitan por transparencia, ¿no? O sea, te quitas una carga de trabajo y además estás satisfaciendo con pocos datos a una gran cantidad de solicitudes que tienes. Entonces, desde el punto que yo lo veo, el reto es seguir abriendo datos, seguir encontrando la forma en que ya aún con un decreto no creemos que la mejor forma es ser como una especie de policía sobre las dependencias, sino más bien encontrar estos ejemplos y estos mecanismos para que todos se sumen, y sobre todo el papel de la sociedad civil, pero sobre todo de las universidades. O sea, las universidades me parece que tienen muchísimo que aportar y yo también creo que la participación de las universidades en general, de los centros de investigación, debería estar mucho más amplia. Muchísimas gracias, maestra Saraí. Bueno, sí hay todavía muchos retos, todavía hay muchas brechas que romper frente a la propia información, como ya había mencionado. Creo que desde la base los gobiernos deben de generar la propia información y también difundirla y poderla en manos de los ciudadanos para que se puedan empoderar de ella y poderla utilizar con un valor agregado. Y también es importante mencionar que sí, justamente gobierno abierto no solamente son datos abiertos, es aumentar, incrementar la transparencia, permitir la rendición de cuentas, utilizando estas nuevas tecnologías de la información para poder justamente transformarla, hacerla más abierta, poderla publicar, difundir y sobre todo poder garantizar la participación ciudadana. Entonces yo creo que los retos también van desde la base, desde que los propios sujetos obligados y las propias autoridades gubernamentales puedan entender cuál es el propio valor de la información, porque la información es la que le da el poder a la ciudadanía.
y justamente es una relación en donde el gobierno, en donde la administración y la sociedad va a tomar en conjunto las decisiones que generen una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Doctor Ricardo. Yo sin duda creo que el mayor reto que tenemos como instituciones y como organizaciones de la sociedad civil son definitivamente generar una mayor participación ciudadana, es decir, efectivamente las instituciones pueden ser proactivas en el planteamiento de datos, en ser más transparentes, en dar a conocer cuál es la gestión que se ha desarrollado en un determinado campo del conocimiento, pero la sociedad en realidad no está participando directamente. Creo que debemos de ampliar el espectro para que a través ciertamente de las organizaciones civiles se empodere verdaderamente al ciudadano. En ese sentido, lo que se tiene que hacer tal vez es un estudio de necesidades de información respecto de determinadas comunidades. Habrá comunidades en la lejanía de nuestra república o en la lejanía de cada uno de los estados, en donde las necesidades de información sean diferentes. Habría que determinar de acuerdo a la propia población cuáles son las necesidades propias de cada una de estas personas e identificar a partir de esas necesidades cómo la biblioteca, cómo los centros de información, cómo estas unidades de información, los parlamentos, los gobiernos locales, los gobiernos municipales, tienen la posibilidad de ser proactivos respecto de ese tipo de necesidades. Bueno, muchísimas gracias al matemático Carlos, a la maestra Saraí, al doctor Juan Ricardo. Y vamos a abrir nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por favor, aquí Rosa María Rieder, primeramente, después Brenda Cabral, Margarita Almada y Arturo Sánchez. Sí, por favor, adelante. Bueno, muy buenas tardes, muy interesantes todas las intervenciones, pero bueno, yo quisiera comentar no tanto en el caso de Gobierno Abierto, sino de la Estrategia Digital Nacional, que bueno, es una iniciativa pues muy importante, que incluso bueno, pues se ve reflejado a través de las tecnologías, la visibilidad que hay en cuanto a los avances. Sin embargo, bueno, yo quisiera, aprovechando que está usted aquí, sugerir que se incluyera dentro de esa estrategia digital nacional a las bibliotecas, porque pues se verían, por ejemplo, las bibliotecas públicas, me refiero a ellas, se vería muy beneficiada la ciudadanía. Bueno, pues porque se desarrollarían o coadyuvaría en esas competencias de alfabetización informacional, y ya ellas pues le darían la oportunidad de tener acceso a todos los programas en los que se dividen las 3 categorías de la estrategia, tener acceso a esa información. Y bueno, por otro lado también, como la situación de las bibliotecas públicas en el país es muy asimétrica, hay algunas que cuentan pues con todos los recursos, tecnología de punta, y hay otras que pues no, ¿verdad? O sea, a veces hay en una biblioteca pública una computadora nada más, entonces se dotaría de esas tecnologías a las bibliotecas, se dotaría de esa conectividad, y bueno, creo que sería un gran beneficio pues para todas las comunidades, que ya como decía el compañero Ricardo Chinchilla de Costa Rica, pues son las bibliotecas más democráticas, porque accede todo tipo de usuario para resolver toda necesidad de información, y bueno, dentro de eso pues estaría toda los elementos de esa estrategia digital nacional. Y bueno, respecto de lo que usted comentaba, pues también hacer una sugerencia, porque por ejemplo cuando uno ve los debates que hay o las mesas académicas del canal de Congreso, cuando vemos derecho a la información o derecho de acceso a la información, pues está presente la perspectiva legislativa, la jurídica, la perspectiva de ciencias de la información, pero luego uno extraña también la perspectiva del bibliotecario o la perspectiva del archivista, pues justamente para, digamos, lo que decía la doctora, pues nos ayudaría también simplemente desde que el archivista pudiera recomendar
cómo debe estar un documento limpio. O sea, no me refiero al polvo, sino que no tenga grapas, que no tenga clips, y eso, bueno, pues ayude a preservar toda esa documentación. Entonces, bueno, sugerirles que en esas mesas que hacen de debates académicos, pues inviten también a bibliotecarios y archivistas que pues tienen mucho que aportar junto con las otras perspectivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Brenda, por favor. Bueno, igualmente me pareció muy interesante cada uno de sus participaciones y pues básicamente para el matemático me queda la duda, ¿qué tanto este análisis de datos, quién lo realiza, qué tipo de competencias tienen estas personas que llevan a cabo el análisis y si cuando ustedes dan las sugerencias de qué tipo de información deben de poner a disposición, si realmente cuentan con algunos lineamientos o algunas políticas. Y bueno, para la maestra Saraí, mi duda con respecto a esta transparencia y cuando se habla mucho de sujetos obligados, ¿a quiénes nos estamos refiriendo y qué tipo de obligaciones tienen? Porque creo que sí hay ciertos lineamientos en cuanto a las obligaciones. Finalmente, al doctor Ricardo, cuando se habla de estos aspectos que se deben, estos acuerdos, estos 10 puntos a los que llegaron, uno de ellos se mencionaba poner realmente a disposición la información, pero de una manera accesible, ¿sí? ¿De qué manera saber? Porque estamos contando con una gran comunidad de ciudadanos, ¿cómo ser accesible la información para toda la cantidad de tipo de usuarios o de ciudadanos? Bueno, le pido por favor que sean breve porque estamos con el tiempo encima, por favor. ¿Matemático? Pues todos los análisis empiezan de perspectiva matemática. De hecho, es digamos la diferencia a lo que quiero que sea una nueva forma de abordar, que no solo sea hacer una gráfica o hacer una visualización. Entonces la gente que ya toma esos datos y que sí empieza a analizarla, pues en el equipo hay matemáticos, ingenieros, estadísticos, y sobre todo yo me refugio mucho en mi propia escuela. Yo estudié en el ITAM, la Facultad de Matemáticas, pues hay investigadores de muchas áreas, hay mucha gente de la UNAM, entonces entre todos analizan, opinan, pero también hacemos otro tipo de alianzas. En un programa que implementamos sobre de mortalidad materna, participaron investigadores de la Universidad de Chicago, de MIT, tenemos cosas con Harvard, con otros institutos. Entonces no es nada más como dar una recomendación con base en una opinión. Yo creo que esa es la diferencia y creo que es el enfoque que se le debería de hacer desde cualquier dependencia, no federal, no solo el gobierno, sino las sociedades de la civil y la academia. Por eso decía yo que era tan importante que se involucren. Maestra Saraí, por favor. Bueno, para responder esta pregunta, los sujetos obligados se refieren a todos los organismos de las entidades, tanto de los 3 ámbitos de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, y esto está establecido a partir de la reforma constitucional de 2014. Incluso también ya se establece que sujetos obligados también son organismos autónomos que ejerzan recursos públicos, y esto se fortalece con la implementación de la Ley General de Transparencia, que fue apenas en mayo de este año, en donde también se incluyen a los fideicomisos o cualquier otra, incluso particular o cualquier otro órgano particular que ejerza recursos públicos, porque al final la información pública es toda la información que genera la autoridad, y toda esta es toda la información que es de interés público, que le interesa a la sociedad conocer, y es amplia, es abierta y solamente puede ser reservada de acuerdo a estos estándares de transparencia y de acceso a la información por situaciones de seguridad nacional o que puedan afectar incluso al interés público. A partir de eso, toda la información se entiende que es pública y es accesible para cualquier persona. Doctor Ricardo. Es en relación a cómo hacer accesible la información. Bueno, en la mesa anterior alguien ya había comentado que ahora las nuevas tecnologías de información en realidad ya no son como aquella idea que teníamos, a la que teníamos que llegar. Finalmente, las tecnologías de información en el ámbito parlamentario y gubernamental o de los órganos autónomos
en sujetos obligados ya es un requisito indispensable, ¿no? Es una condición sine qua non que nos permite hacer accesible la información a el lugar más recóndito de la República. El problema aquí es que hay una brecha digital, solamente creo que el 50 y tantos % de la población en México, por ejemplo, tiene acceso a internet, ¿no? Creo que en este papel la biblioteca pública podría también ser otro elemento por el cual los bibliotecarios pudieran facilitar el acceso a información a través de líneas de internet. ¿No? La Presidencia de la República también, en esta idea de inclusión digital a través de las bibliotecas públicas de las diversas comunidades, en zonas rurales, en zonas urbanas, ha tenido esta posibilidad de instalación de una red, incluso de Wi-Fi, que permite el acceso a información. Evidentemente nos hace falta mucho cerrar esta brecha, pero la idea es que a través de recursos tecnológicos, evidentemente a través de internet o el uso de redes sociales, podamos hacer la más amplia divulgación, publicidad de las actividades propias que se realizan en estos sujetos obligados con recursos públicos, ¿no? Aquí también el problema, y creo que es fundamental, el Archivo General de la Nación evidentemente es la entidad que se encarga del tratamiento de la información y ha creado una norma de tratamiento documental. Lo platicaba hace rato con un investigador, con el doctor Buchas. Es importantísimo que el bibliotecario, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, la universidad misma, vea en esta necesidad de la descripción, ya no bibliográfica, sino documental, y el uso de las RBD, por ejemplo, de las reglas de descripción que están sustituyendo a las reglas de catalogación, la posibilidad de hacer un amplio espectro de distribución y de divulgación de la información a partir de estas piezas documentales, ¿no? De lo que son las iniciativas, de lo que son videos mismos sobre algún debate referente a energía, referente a educación, a la ley del trabajo, ¿no? Pero esa es la manera. Creo que la tendencia es hacer un uso más extensivo e intensivo de las nuevas tecnologías de información. Muchísimas gracias. Maestra Almada. Gracias. Felicito a los 3 ponentes, han sido sumamente claros, y pregunto al matemático, al primer ponente, sobre cuáles son esos temas faltantes que entendí que se van a discutir dentro de la reunión de Open Initiative, que todavía de datos abiertos no hemos abierto, no hemos incluido. Pues en realidad no es tanto que se discuta, más bien se discute el detalle. O sea, son 17 objetivos que tienen que ver desde disponibilidad de agua, mejora de educación, infraestructura, alianzas estratégicas con otros países. Los objetivos ya están definidos y las reuniones, digamos, de alto nivel en la ONU y entre los países o en el propio OGP que vamos a tener en México, lo que se trata es de ver, ya sabes qué son los problemas porque identificaste los objetivos, ahora vamos a ver cómo se miden. Entonces ahí es donde México hace una propuesta fundamental, porque México no solo llega a decir, bueno, lo importante es que yo creo que sea este indicador o que sea tal cosa, sino que México llega con una lista de indicadores que se van a discutir. La idea es que muchos de ellos se queden en la agenda internacional, pero sobre todo llega con una herramienta ya lista para hacerlos. Entonces son alrededor de estos 17 objetivos, son las discusiones con más detalle, todo lo relacionado con desarrollo sostenible, que digo, va desde infraestructura hasta disponibilidad de agua, pasando por distintos temas. Muchísimas gracias. Arturo Sánchez Delgado. Pues buenas tardes. Yo la verdad quiero felicitar al panel. En realidad son ese tipo de mesas que de alguna manera estaban haciendo también falta, ¿no? Quiero ser breve. Yo, más allá del quehacer que venimos realizando nosotros, que ha sido también muy loable, desde la expansión de bibliotecas públicas, desde la participación incluso de foros de bibliotecólogos que se hacen en la Cámara de Diputados, que tú les sabes mejor que yo, Ricardo, habría que ir un poco más allá, ¿no? Las políticas públicas que aún tenemos respecto al acceso a la información y la utilización de las tecnologías parecieran ser que nos van dando esa apertura precisamente a conocer la realidad que está dentro de las instituciones públicas, incluso también de los partidos políticos, porque por ahí también hay una fase que no hemos tocado.
Sin embargo, aún queda la sensación de un México desinformado, pero no por la parte de nuestro gremio, sino por una parte, quiero hablarlo a nivel del Estado y a nivel de gestión, a nivel gubernamental, que todavía no permite más esa voluntad política, sino que tampoco da la posibilidad de crear todo lo que significa verdaderamente una democracia, ¿no? Hablaba Ricardo ciertamente con muchísimo tino de las formas de participación que tenemos, incluso ya por ley, ¿no? Que es el plebiscito y que es el referéndum. Sin embargo, hace falta más formas de participación, porque en función también de esas formas, de esos medios, vamos entonces ya a entrar precisamente a que el acceso a la información se haga una realidad, ¿no? Yo comparto la idea también del matemático. El hecho de abrir los datos no significa información, como el hecho tampoco de formular leyes nos va a asegurar que realmente nos dé la información. Yo lo pasé vivamente cuando realizaba la tesis con el doctor Sánchez Van Descartes, de que nunca me quisieron dar información en Conaculta, ¿no?, sobre la serie de servicios. Entonces tuve que referirme, mandé como 3 o 4 cartas y jamás me dieron respuesta. Entonces ahí yo decía, bueno, aquí hay un gran cerrojo. Yo no sé qué puedan ocultarnos, si realmente lo que estamos nosotros haciendo con nuestras investigaciones es contribuir a que se mejoren los servicios o a dar otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces ese era mi comentario que yo quería hacer referente. Bueno, muchísimas gracias a todo el público que atentamente escuchó a nuestros panelistas y le hicieron algunas preguntas y ampliaron todo lo que es esta mesa sobre el gobierno abierto, el valor de la información. Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, al matemático Carlos, a la maestra Saraí y al doctor Ricardo, por la asistencia, y creo que esto no es la última palabra. Yo creo que como Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, tenemos que seguir fomentando este tipo de diálogo y también abrir para saber cómo se está dando el gobierno abierto, el parlamento abierto, cómo se está trabajando los datos abiertos, y a partir de todo lo que he escuchado el día de hoy, estoy muy entusiasmado para saber, después de la reunión de México, cuáles van a ser las declaraciones, cuáles van a ser esos indicadores que se van a proponer y cuáles son los indicadores que en un momento van a quedar en el tintero y que no se van a aceptar a trabajar o en su momento a divulgar a la comunidad. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias. El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas está haciendo a ustedes, y también un perdón a los que nos están escuchando y viendo de Ustream, Livestream, desde sus rincones y desde el ciberespacio. Que tengan muy buenas tardes. Pasamos a la siguiente mesa. Gracias.